un pedazo de pan masticado. Y este güey se lo va a comer junto conmigo. A huevo. A ver. Una. Dos. Ahora la boca, güey. No hay nada, güey. Dentro de Twitch o YouTube Latinoamérica, la figura de Uriel conectaba dos mundos, la vieja forma de creación de contenido y la nueva, lo que generaba que prácticamente siempre podíamos encontrar un clip de Uriel diciendo una barbaridad o metiéndose en otra situación completamente absurda, y mientras más bizarro era todo, más famoso se volvía el muchacho, porque junto a la OneCoin terminaron construyendo una de las comunidades más grandes y extrañas de todo el internet mexicano, y por qué no decirlo latinoamericano. Pero lo que empezó como un grupo de amigos diciendo cada locura y sandez posible, poco a poco se convirtió en algo muchísimo más turbio de lo que cualquiera imaginaría. Excesos, polémicas, un ya lo regañamos inhóspito, funas menores, todos los trastornos mentales que te imaginas, y un personaje que con el tiempo empezó a salirse completamente de control, porque esta no es solo la historia de Uriel, es la historia de cómo un grupo de personas variopintas que nos hacían reír semana a semana, ya sea con su contenido en directo o en videos, terminaron desapareciendo de redes, dejando tras de sí un incendio completo con Late como único bombero y Uriel como cabeza de todo este caos, o por lo menos una de las cabezas. Ok, bienvenidos todos. Voy a hacer un comentario jugando Far Cry 3 porque tengo la autoestima baja. Mucho antes de Twitch, los clips virales y la OneCoin, el internet mexicano era un lugar completamente distinto. No había streamers firmando contratos millonarios, ni podcasts llenando teatros, ni creadores obsesionados con los números. YouTube Latinoamérica todavía se sentía como un basurero, un glorioso basurero, lleno de videos todos los viernes de Hola Soy Germán, infinidad de gameplays grabados con micrófonos saturados y mexivergas peleándose con cualquier creador de contenido de turno, mientras que cualquier adolescente random trataba de imitar al No Me Revientes Crew o Whatever Tomorrow Crew. Y en medio de todo ese caos apareció un muchachito de Sonora que, sin saberlo, terminaría convirtiéndose en una de las figuras más extrañas y recordadas de ese viejo internet, Uriel. O bueno, antes de ser conocido como el Uriel, era simplemente Mr. Loquendo 1990. A finales de octubre de 2009, Uriel abrió su canal de YouTube en plena época dorada de Loquendo. Es internet que huele a nostalgia a día de hoy y archivos de uTorrent donde cientos de adolescentes hacían videos de GTA grabados con una edición que muy probable a día de hoy te diera epilepsia, hermano. Y aunque en la actualidad mucha gente lo conoce por sus streamers, clips o funas de la OneCoin, la realidad es que Uriel viene de una generación muchísimo más rara del internet, una generación donde la gente aprendía a editar sola, grababa con lo que podía y construía comunidades enteras alrededor de chistes internos que solo entendían los que pasaban demasiado tiempo frente a una computadora. Tren, esta es mi oportunidad para empezar una vida en los United States. A huevo, sobre. Y chinga. Según varios registros comunitarios y varias wikis que consulté para este video, y sobre todo su canal, los primeros videos de Uriel no tuvieron demasiada repercusión, pero poco a poco empezaron a llamar la atención con una serie que resumía perfectamente el humor de la época, Loquendo GTA V, momentos estúpidos, graciosos y divertidos. Y aunque hoy a ese título le falta un poquito de clickbait como 99% imposible, para el momento era lo que nosotros queríamos consumir en la tarde al llegar a casa. Lo curioso es que muchas de las cosas que terminó definiendo a Uriel ya estaban ahí desde el principio: este humor absurdo, la edición exagerada, la energía caótica en ocasiones y sobre todo esa sensación de que nunca sabía si hablaba en serio o estaba disociando de la realidad, porque incluso años después, cuando ya era un streamer y acumulaba miles de seguidores, la gente seguía describiéndolo igual, como un meme viviente, y él mismo parecía saberlo. Para 2022, en el podcast de Wefere, cuando le preguntaron cómo se describía, respondió: yo diría que soy como un meme de internet. Y no se me ocurre cómo presentarte. Yo diría que como meme del internet. Es que neta sí, güey. Y honestamente era difícil de llevarle la contraria, sobre todo por todas las cosas que hacía. Pero detrás del personaje también había algo más importante. Uriel entendía perfectamente el tipo de humor que consumía esa generación de internet, o por lo menos su nicho, pero al mismo tiempo se estaba dando cuenta de que la cultura de la cancelación le estaba pisando los talones. De hecho, durante ese mismo podcast explicó que sentía que su audiencia conectaba con él precisamente por eso, porque compartían
un humor podrido entre comillas, como él mismo lo llamó, y aunque puede sonar exagerado, eso terminó convirtiéndose en parte fundamental de su comunidad, porque la gente no veía a Uriel únicamente por los juegos, lo veía por ser Uriel, el tipo raro que ya todos conocemos en la actualidad. Con el paso del tiempo, el contenido empezó a cambiar, la etapa de Loquendo comenzó a quedarse atrás, y Uriel comenzó a acercarse más al formato que terminaría haciéndolo crecer dentro del internet mexicano y posteriormente latinoamericano, los gameplays comentados. Uriel alrededor de 2012 comenzó a subir videos comentando juegos tipo Far Cry. Creo que le puedo dar. Y la historia de cómo comenzó resume perfectamente su personalidad. La versión más repetida por él es que un día le preguntó a un amigo si debería subir un gameplay comentado, este le dijo que no y Uriel decidió subirlo igual, simplemente por llevarle la contraria. Y honestamente, esa lógica terminaría definiendo buena parte de su carrera, mientras otros creadores intentaban ser más ordenados a la hora de subir su contenido, si se le puede decir de alguna manera, llegando al punto de llevar a su contenido a ser family friendly. Uriel hacía exactamente lo contrario. Sus videos eran ruidosos, exagerados, incómodos y por momentos completamente caóticos, pero funcionaba porque se sentían bastante reales. Y en una época donde gran parte de YouTube todavía permanecía hecha por personas normales encerradas en su cuarto con algo que decir, esto era lo que hacía que conectara muchísimo más que una producción perfecta o un guión bastante depurado. Y justo cuando ese mismo internet viejo empezaba a transformarse, cuando los gameplays absurdos comenzaban a dominar YouTube y cuando cientos de creadores mexicanos empezaron a cruzarse entre sí y hacer crossovers inesperados, Uriel terminó entrando a un grupo que marcaría por completo la historia de internet, la OneCoin. Pero para eso falta. No, me penetro, no. Mierda. Entre 2013 y 2014, al continuar con los gameplays comentados de GTA Online junto a sus amigos, o por lo menos conocidos que Uriel iba formando en internet, comenzó a construir algo mucho más importante, esa sensación de grupo, porque muchos de esos videos ya no eran editados hasta el hartazgo, simplemente eran amigos diciendo estupideces mientras jugaban. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 2014, ese fue el año donde aparecieron algunos de sus primeros videos realmente virales, especialmente uno, la parodia doblaje de Spider-Man, un video completamente absurdo, exagerado y lleno de ese humor tan peculiar que terminaría convirtiéndose en parte del ADN de su comunidad. Ande, pinche Spider-Man, quedas arrestado, güey. Ya te saqué a Fusca, intentes. Guacha este truco. Sobres, ahí nos vemos, putos. Después llegó otro, el mejor rap del mundo, que hoy acumula más de 2.1 millones de visitas. Tu leche, wow. También quiero lamerte el espacio entre los huevos y el culo. Y aunque técnicamente eran videos más simples, sirvieron para algo muchísimo más importante: hacer que el nombre de Uriel empezara a circular por todo YouTube. Lo más raro de todo es que mientras más crecía, más difícil era separar ese personaje de la persona real, porque incluso fuera de videos o streams, la gente decía que Uriel seguía comportándose exactamente igual, pues detrás del humor también empezaba a aparecer otro lado mucho más caótico de su vida, uno que más adelante terminaría convirtiéndose en parte enorme de su imagen pública, pues en un punto Uriel contó que antes de internet se consideraba relativamente tranquilo, iba a una escuela privada, vivía una vida normal, hasta que conoció a un grupo de cholos, refiriéndose a ciertos amigos de la mala vida, que según él terminaron cambiándole la vida completamente. Y lo más surrealista es que lo conoció porque lo reconocieron por sus videos. Yéndonos a sus palabras, todo empezó mientras grababa fuera de su casa. Uriel al verlos pensó que le iban a robar la cámara, pero en realidad los tipos lo habían reconocido por YouTube y terminaron invitándolo a convivir con ellos. Sí, se me quedó viendo uno. ¡Es el Uriel! No mames, ¿es neta? Sí, te lo juro. Ese güey te corrompió. Sí, valió verga y de que, una foto, da. Y yo aproveché y les dije, Fue la primera vez. Y aunque suene como una anécdota bastante random, él mismo aseguró que ahí fue donde empezó a corromperse. Con el tiempo esa etapa terminaría concentrándose en fiestas, drogas y una imagen cada vez más caótica en internet, porque sí, mucho antes de las polémicas grandes, Uriel ya empezaba a construir una reputación tras cámara que lo perseguiría durante años. En distintos streams, videos o podcasts, habló abiertamente de su consumo de sustancias, experiencias con el Xanax, la marihuana, el LSD, cristales, pero eso simplemente fue por error, acuérdense. Una vez fue cristal, pero por accidente. Es que me vendieron una mamada que me dijeron que era no sé qué, perdón, carnal, creo que era cristal. Una fiesta, pues, cocaína. Y aunque muchas veces lo contaba entre risas, la realidad es que poco a poco esa imagen dejó de sentirse como ese chiste de internet, especialmente porque varios de esos momentos terminaron ocurriendo completamente en directo, como la vez que mezcló Xanax con alcohol durante un stream y terminó golpeándose contra el escritorio frente a miles de personas. O la vez donde sus vecinos llegaron a llamar a la policía por los gritos y el caos dentro de su casa.
Verga, a ver, aguántenme. Uy, le llamaron a la policía, mamá. Acabo de atender a la policía, mamá. Y aunque para mucha gente eran simplemente clips graciosos, también empezaba a construirse otra percepción alrededor de él, la de alguien completamente impredecible. Porque mientras todo eso ocurría, mientras Uriel empezaba a hacerse viral, mientras acumulaba clips en estados lamentables y mientras el personaje se volvía más raro pero querido al mismo tiempo, también estaba acercándose al grupo que terminaría explotando todo lo demás, un grupo de creadores mexicanos igual de caóticos que él, pero a su manera. Este es mi primer vlog, por el hecho de que va a venir el Uriel a visitarnos a mí y a Mau. O sea, él es de Sonora y viajó de Sonora hasta Puebla. La OneCoin. Durante años Uriel había sido simplemente otro chico raro del internet mexicano, videos grabados en setups destruidos y comunidades pequeñas que parecían existir únicamente entre gente que tenía demasiado tiempo libre. Pero todo empezó a cambiar cuando terminó cruzándose con otros creadores igual de caóticos que él. Y aunque hoy muchos recuerdan a la OneCoin por sus polémicas, las funas o el desastre que terminó convirtiéndose, la realidad es que durante un tiempo fueron exactamente lo contrario, porque antes de toda esa caída fue una de las comunidades más importantes de México. La OneCoin nunca nació como una empresa planeada ni como esos grupos perfectamente diseñados para hacerse virales. Esto porque para el momento realmente la mente les daba para lo que les daba, sobrevivir. De hecho empezaron casi por accidente. Según contó Mau, acusado de groomer actualmente, originalmente era simplemente un grupo de amigos con los que jugaba, grababa y hacía videos durante la época dorada del gaming. En esos primeros años incluso había otros nombres que hoy ya casi nadie recuerda, como Ryder, Chufer Reboted y varios creadores pequeños relacionados con Minecraft o gameplays. Y aunque muchos terminaron alejándose de la OneCoin, por suerte para ellos, el nombre seguía vivo y creando contenido. Lo curioso es que este nombre ni siquiera nació de la alineación que terminaría explotando años después. La OneCoin original era prácticamente un grupo improvisado de internet, pero eventualmente Mau mantuvo el nombre e invitó a dos personas que terminarían cambiando completamente el proyecto. Les hablo de Uriel y Publo. Y ahí fue cuando comenzó a formarse la versión que terminaría dominando el internet entre 2019 y 2021. La química entre ellos funcionaba precisamente porque ninguno parecía encajar realmente con el otro, mientras otros grupos intentaban verse organizados como los polinesios o family friendly. Como de nuevo, los polinesios, ellos parecían exactamente lo contrario: streams caóticos, chupi streams, humor funable, referencias extremadamente internas y videos que genuinamente parecían hechos por amigos después de una noche de borrachera y excesos sin control. A ver, imbécil. Gran parte de esa comunidad empezó a construirse desde la época de Mixer, la plataforma donde los creadores simplemente fueron a farmear dinero, o si no, pregúntenle al Escuadrón Salchichón y a Grea, ya que esto se dio mucho antes del boom masivo que tuvo Twitch por la pandemia. Ahí empezaron a formarse muchos de los memes internos que años después terminarían convirtiéndose prácticamente en lore oficial del fandom. Uno de los ejemplos más absurdos fue el famoso Barufis, un viewer que aparecía constantemente en un stream y terminó convirtiéndose en una leyenda dentro de la comunidad, y ni siquiera tuvo que mostrar su cara, pero era tan recurrente que terminó siendo saludado por streamers enormes y convirtiéndose en un meme dentro del fandom. Y precisamente este tipo de casos es lo que resumiría perfectamente a la OneCoin, una comunidad capaz de convertir cualquier estupidez en un evento canónico, y haciendo que con el tiempo cada integrante terminaría ocupando un rol muy específico dentro del grupo. Mau se podría decir que era un líder natural, el fundador, la figura central y probablemente quien mejor entendía el internet dentro del grupo. Mientras tanto, Uriel era el caos absoluto, historias extrañas, humor rarísimo, momentos incómodos, sumado a que siempre pasaba en las nubes, y una personalidad que perfectamente podría encarnar al loquito del barrio de tu esquina con falta de amor. Por otro lado, Publo terminó integrándose de forma casi orgánica. Sus videos, los blogs, retos y su personalidad frente a la cámara terminaron funcionando perfectamente con la energía del grupo. Pero la llegada que terminaría cambiando completamente la dinámica de la OneCoin fue la de Late, el mexicano español más gringo que encontrarás en tu vida. Sí, incluso más que Cry. ¿Y se te quedó algo aquí en el este? A ver, ¿no? What the fuck is shit? Bueno.
Este era un streamer que eventualmente terminó mudándose a México después de conectar con ellos gracias a series de Minecraft y colaboraciones online, y aunque al principio parecía simplemente otro invitado más, rápidamente terminó convirtiéndose en el cuarto integrante oficial del grupo, porque la química que habían tenido ellos funcionaba demasiado bien, y fue ahí donde la OneCoin dejó de sentirse como simples colaboraciones entre streamers y empezó a sentirse como un universo completo, un universo lleno de humor edgy, referencias a sus historias, estética inspirada en memes de shitpost y, por qué no decirlo, varia influencia gringa, e hilos absurdos de Reddit. Y aunque para mucha gente fue un humor estúpido, la realidad es que terminaría influenciando muchísimo más a la cultura de memes y a la comunidad de internet Latinoamérica. El crecimiento de este grupo empezó a volverse ridículo, videos virales cada semana, stream diarios, clips compartidos por todas partes, colaboraciones con los mejores creadores de contenido de la época y un fandom tan obsesionado con ellos que incluso empezaron a crear videojuegos inspirados en la OneCoin. Otros hacían animaciones, iceberg, compilaciones, memes internos. La comunidad ya no seguía solo creadores individuales, seguían un lore colectivo, y fue ahí cuando nació el proyecto más importante de toda la historia, la famosa Casa House. Aclaración del video: en la Casa House, Late todavía no llegaba a vivir con ellos. Fin de la aclaración. Un intento de vivir juntos para crear contenido constante, y aunque el nombre parecía una broma sacada de otro de sus memes, terminó convirtiéndose en una de las etapas más importantes para la comunidad, porque por primera vez la OneCoin empezó a sentirse como una verdadera crew de internet. En esta época donde aparentemente todo estaba funcionando, ya empezaban a aparecer señales raras, problemas de convivencia, vecinos amenazando con abogados por el ruido constante, fans apareciendo directamente afuera de su casa y, sobre todo, una sensación constante de que el caos del grupo estaba creciendo demasiado rápido. Y para jóvenes sin experiencia, la fama puede ser su peor castigo, porque mientras más famoso se volvía la OneCoin, más difícil era para ellos separar su vida personal del personaje que habían creado. Y en el caso de Uriel, eje principal de este video, eso iba a terminar convirtiéndose en un problema enorme, porque detrás de esos memes de los streams también empezaba a acrecentarse las drogas, los conflictos internos, las funas y una cantidad ridícula de problemas personales que todavía no explotaban públicamente, pero que ya estaban construyéndose de a poco dentro del grupo. Voy a preguntarle a mis amigos qué es lo más ilegal que han hecho. ¿Qué es lo más ilegal que has hecho? No puedo decirlo, me van a funar. ¿Qué es? Oh my God, bro. El nombre de la OneCoin nació con una referencia absurda simple, la clásica frase de insert coin de las máquinas arcade, y honestamente esto resumía perfectamente su inicio, porque para 2021 la gente ya no veía solo gameplays, seguía discusiones, anécdotas, historias personales y cualquier interacción mínima entre ellos. Por un lado estaba Mau, que ya figuraba como el prota del grupo, luego estaba Publo o Pablo Ángel, que probablemente era el más adaptable y moldeable frente a la cámara. Late aportaba una energía completamente distinta desde España y su acento bastante raro, y en medio de todos ellos seguía estando Uriel, que él solo fluía y pues se dejaba ir. Tal vez sí, el integrante más impredecible del grupo, el tipo que podía convertir cualquier stream o video normal en un clip viral, diciendo algo completamente fuera de contexto y probablemente funable. Pero algo importante cambió entre 2023 y 2024, porque después de años dominando principalmente los directos y los clips, la OneCoin decide profesionalizar mucho más su contenido, y es así como el 31 de diciembre del 2023 se creó oficialmente el canal de YouTube OneCoin, marcando el inicio del grupo como un proyecto mucho más estructurado, y no solamente como streamers que colaboran entre sí, sino como un formato vendible para toda Latinoamérica a través de YouTube, ya que atrás se dejaba ese formato simplemente de subir highlights o recortes de streams, empezando a grabar contenido pensado específicamente para YouTube, inspirado en contenido anglosajón que estaba pegando muchísimo en su época. Entre ellas podemos encontrar dinámicas como Adivina la chica sin papá, convirtiéndose en el primer video que subieron, citas ciegas, preguntas incómodas, donde ya se notaba que varios ellos escondían más de lo que pensábamos, y la sección más famosa que tuvieron, Tinder en la vida real, donde aparecieron muchos de los creadores más relevantes en habla hispana. Lo que antes parecía simplemente un grupo de amigos haciendo estupideces, empezó a transformarse en una marca gigantesca, y como ya les dije, el crecimiento fue bastante absurdo. En relativamente poco tiempo, el canal oficial superó más del 1.6 millones de suscriptores y acumuló más de 223 millones de visualizaciones totales, demostrando que el fenómeno de la OneCoin ya había dejado de depender únicamente de Twitch, ahora también dominaba YouTube. Pero
Pero de nuevo, mientras desde afuera pareciera que todo iba viento en popa, también empezaron a crecer otras cosas mucho más difíciles de controlar: la presión, los excesos y la sensación de que el grupo no podía apagar nunca el personaje frente al internet. Debían estar creando contenido constantemente, especialmente en el caso de Uriel, porque mientras más crecía la OneCoin, más empezaba a mezclarse el personaje, el meme de internet, con la persona detrás de él, y eventualmente iba a terminar explotando. Gracias, audiencia, por empujarme a hacer esto, y pues voy a dar lo mejor de mí. Mientras la OneCoin seguía creciendo entre 2021 y 2023, empezó a pasar algo alrededor de Uriel, algo que al inicio mucha gente veía como parte del personaje, pero poco a poco empezó a sentirse demasiado real, porque una cosa es el Uriel de los clips virales, el stream y el humor que ya conocemos y analizamos, pero otra parte muy distinta era vivir permanentemente dentro del personaje frente a miles de personas. Gran parte de la comunidad veía muchas de sus actitudes simplemente como bizarradas que perfectamente entrarían en un top de negro gamer, llenas de historias absurdas y momentos muy fuera de contextos que tal vez no debía contar con tanta facilidad al internet. Pero con el tiempo varias de estas situaciones empezaron a volverse más pesadas, especialmente todo relacionado a los excesos y las sustancias, porque aunque Uriel llevaba años hablando abiertamente de drogas, fiestas y experiencias más allá de lo debido, durante esa etapa internet empezó a verlo directamente desde sus streams, especialmente por varios momentos que terminaron ocurriendo completamente en directos, como antes les había mencionado. Soy Joto. Lo más extraño es que gran parte de su audiencia conectaba justamente por esta sensación de autenticidad, pero aunque eso era uno de sus ganchos más potentes, poco a poco estaba destruyendo a la persona que estaba detrás de todo este personaje, y aún más grave, esta misma se estaba mimetizando, hasta llegar a ser uno, porque Uriel nunca se sintió como un creador demasiado calculador. Es más, muchos lo podrían calificar como estúpido, se sentía impulsivo, desordenado y caótico, y precisamente el problema de construir una comunidad alrededor de esas cosas es que eventualmente el caos empieza a pasar factura, la comunidad analizando cualquier cosa que digas y la necesidad de ser siempre Uriel frente a la cámara, poco a poco empezó a convertir su propia imagen pública en una especie de caricatura de sí mismo. Y honestamente internet tampoco ayudaba demasiado, porque mientras más momentos incómodos tenía, más viral lo volvían, mientras más extraño actuaba, más se compartía, y mientras más caótico parecía su vida, más atención recibía. Y sobre todo la comunidad que se generó alrededor de la OneCoin empezó a transformarse en algo enorme, y esto tampoco lo ayudó, porque se sumaron más memes, compilaciones, clips, edits, teorías, inclusive historias de él en Wattpad. Todo lo que te podías imaginar existía. Pero también empezó algo mucho más pesado: personas obsesionadas con analizar cualquier cagada que Uriel se mandara en stream, porque para este punto ya no era únicamente el stream rarito que era miembro de la OneCoin y el creador de contenido que hizo reír a parte de México con sus edits. Ahora era una figura viral constantemente observada por millones de personas. Mientras más grande se volvía ese personaje, más evidente era que empezaba a sentirse algo muy raro dentro de la dinámica que estos llevaban, porque detrás de los streams, de los memes y las bizarradas, no solo de Uriel, ya empezaba a acumularse demasiados problemas que todavía no habían salido a la luz, y cuando finalmente lo hicieron, la historia de Uriel cambiaría por completo. Yo quiero la verdad, Uriel. Ya no quiero ni una mentira más, por el bien tuyo, por el bien de ella y por el bien de nosotros, de esta familia. Porque tú viniste a desmadrar esta familia, viniste a truncarle la vida a ella, porque te digo, has hecho demasiado daño, demasiado, y que te excuses ahorita, es que yo estoy mal, es que yo esto, es que yo me di cuenta. No se vale, Uriel, no se vale, no eres un huerco de 15, 16 años. Tienes casi 30 años. Yo te lo dije, ella no está sola. Y si nosotros accedimos a todo fue porque ella estaba mal. Para este punto, la imagen de Uriel ya venía bastante desgastada, con los streams, con los excesos, con las suspensiones, con las polémicas constantes. Pero nada se compararía con lo que terminaría explotando entre 2023 y 2024, porque esta vez ya no se trataba únicamente de un humor ofensivo o clips incómodos. Ahora internet estaba hablando de algo muchísimo más serio, y honestamente, gran parte de su caída empezó por algo que llevaba años persiguiendo a la OneCoin: la sensación de que dentro de ese grupo pasaba muchas cosas raras que llegaron a normalizarse. Durante años, gran parte del fandom veía el caos como parte del personaje, pero poco a poco comenzaron a aparecer personas diciendo algo mucho más incómodo: que varias conductas dentro del círculo de la OneCoin llevaba tiempo siendo ignoradas. Las primeras discusiones fuertes empezaron a explotar en Twitter, específicamente después de que distintos creadores y usuarios empezaran a hablar públicamente sobre el comportamiento con las fans más jóvenes y
dinámicas extrañas dentro del grupo, y aunque al inicio parecía otra funa sin sentido de internet, la situación escaló rapidísimo, porque poco después comenzaron a aparecer hilos, capturas, audios, testimonios, documentos legales y videos completos como este, exponiendo la situación real con Uriel, y no solo con él, sino también con otros miembros de la OneCoin, y fue ahí donde internet dejó de verlo únicamente como el streamer huevón y empezaron a verlo como alguien acusado de cruzar límites muchísimo más delicados, los cuales voy a tratar de explicar muy resumidamente, porque existen varios videos de creadores de contenidos que han hecho series con todo esto, y si profundizaríamos en todo esto no nos alcanzaría un video para hablarlo. Así que déjenme en los comentarios si es que quisieran que realice uno de estos videos. Y sin más vueltas, empecemos. Uno de los testimonios que más impacto generó fue de una joven conocida públicamente como Ali. Según su versión, todo comenzó cuando ella todavía era fan de Uriel, y este empezó a hablarle directamente de Instagram. Ali aseguró que Uriel comenzó a acercarse aprovechándose justamente de la admiración que ella sentía por él como creador, y aunque gran parte de la discusión en internet giró alrededor de las edades de consentimiento y diferencias legales dependiendo del contexto, ya que esta chica se dice que tenía 17 años al ocurrir esto, lo que empezó a incomodar a muchas personas fue otra cosa: la diferencia de poder entre un creador enorme y una seguidora adolescente. Él me convenció de ponerme en contra de mis padres, logrando por primera vez que yo me enemistara con ellos, y así yo convenciéndolos a ellos de no poner la denuncia, cosa de la que ahora claramente me arrepiento. Según el testimonio publicado, Ali asegura que cuando habló sobre contarle a sus padres del encuentro con Uriel, él le pidió que mintiera para poder seguirse viendo en secreto, ya que este mismo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Con el tiempo la situación terminó escalando en una relación muchísimo más complicada y emocionalmente inestable, ya que esta padecía de TLP, trastorno límite de la personalidad, lo que haría que muchas de las situaciones escalaran rápidamente, inclusive amenazando con intentos de suicidio, lo cual desencadenó varias peleas constantes, haciendo que ambas partes terminen pronunciándose públicamente, también haciendo que esta chica tenga una llamada con Publo, a donde ella, según su percepción, trató de ser manipulada o coaccionada para ayudar a que Uriel no se sienta mal. ¿Cómo estás? Pues mal. Verga. Sí, no, Uriel me mandó un mensaje, me dijo que pues otra vez iba a intentar hacer algo, porque pues se sentía fatal, pero ya le llamé y le pregunté qué pasó, y pues no sé si te avisó, o sea, si está bien pendejo mi compa para empezar. Y aquí es donde la historia empieza a volverse extremadamente confusa, porque durante meses ocurrió algo que quizás mucha gente no entendía completamente. Ali publicaba cosas contra Uriel, después las borraba, volvían, terminaban, regresaban una y otra vez, generando un círculo tóxico. Y eso terminó provocando que una gran parte de internet tratara toda esta situación como otra novia resentida, otro drama tóxico de pareja, otra pelea entre un streamer y su novia. Pero eventualmente Ali aseguró que muchas de esas reconciliaciones ocurrieron porque se sentía manipulada emocionalmente y constantemente convencida de regresar. Incluso llegó a afirmar que Uriel le decía que si perdiera su carrera de streamer se acabaría todo porque no sabía hacer nada más. Y honestamente esa frase terminó describiendo perfectamente el problema completo dentro de Uriel, porque para este punto su vida entera parecía depender del personaje que había construido, mismo personaje que ya no justificaba sus acciones tan repugnantes. Pero la situación no terminó ahí. Poco después también apareció el testimonio de otra joven llamada Lucy. Ella relató públicamente una experiencia ocurrida con Uriel años atrás, cuando ella todavía estaba en preparatoria. Según su versión, su relación comenzó siendo fans de sus streams y eventualmente terminó involucrándose sentimentalmente con él. Y nuevamente aquí, internet empezó a notar un patrón demasiado parecido. La situación explotó tanto que por primera vez la polémica dejó de afectar únicamente a Uriel y volvió a afectar a la OneCoin, sin mencionar que esta chica dio datos específicos acerca de ciertos fetiches de Uriel que, si se demostraran que son reales, daría paso a pensar que este tendría gran atracción con las chicas vestidas de uniforme escolar o que sean parte de una escuela. Todo esto daría pie a una de las preguntas más repetidas en redes:
¿Sus amigos sabían? Y honestamente esa pregunta terminó destruyendo completamente la imagen del grupo, que ya estaba destruida desde antes, especialmente por varios clips, bromas viejas y comentarios antiguos que comenzaron a aparecer por todas partes. Y mientras la gente revisaba el pasado del grupo, más empezaba a verse cosas que años atrás internet simplemente había normalizado como humor edgy del momento. La presión fue tan grande que eventualmente otros integrantes de la OneCoin tuvieron que empezar a hablar públicamente. Misma OneCoin que para 2026 ya estaba destruida, fragmentada por todas las funas que estaban pasando al mismo tiempo, como la gran grumeada de Mau y el humor de la época al chico que era chica argentino, la ansiedad y la depresión de Pablo Ángel y la filtración de un audio de Donovan, productor y amigo cercano a Mau dirigido a Publo, donde este hombre le reclamaba a Pablo Ángel por no aparecer en los videos grupales y por priorizar sus proyectos personales o su ansiedad sobre el trabajo del equipo, pero sobre todo por no salir a defender a Mau de la funa cuando él era uno de sus mejores amigos. Yo tengo que no saliera en los videos de la OneCoin. Es una mierda, pendejo. Eres una puta mierda, pendejo. Fuiste una mierda conmigo, eres una mierda con todos. Güey, neta, un puto coraje que Mau es el que tiene que pasar con esto, güey. Neta, un puto coraje, güey. Es una puta basura, güey. Sin mencionar las funas de Huesos y Gabo Bravo, gente cercana a la OneCoin que en muy pocas semanas fueron empezados a ser funados por groomers, y en el caso de Huesos arremetiendo contra Menta y la pareja del mismo por un presunto abuso que sufrió por parte de la chica, y una gran, pero gran cantidad de mierda junta. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Y entre tanta basofia, el único que parecía estar más o menos limpio era Late, aunque no del todo, porque en este punto se había tomado un descanso de redes y se había ido de viaje con su esposa Sophie, la cual también había tenido una especie de funa, ya que esta estaba atrás de la producción de contenido de la OneCoin, y a la que también se le acusó de saber de todas las cosas turbias que estaba pasando detrás de cámaras. Y si bien meses atrás Late defendió de cierta manera a sus amigos, tratando de aclarar las cosas en sus directos, peleándose con creadores de contenido, bajando videos y todo tipo de cosas, claramente ya se había deslindado casi de todos ellos, quedando como uno de sus últimos proyectos con Marco, uno de los últimos integrantes que a veces estaba, a veces no, del antiguo OneCoin, este proyecto llamándose Casi 30. Que los andan funando otra vez por el Uriel. ¿Qué vas a decir ahora? Tú mismo lo has dicho, por el Uriel. Hace varios días ya dije todo. ¿Podemos continuar? Que la justicia haga lo que tenga que hacer, porque policías de internet, pues no somos, güey. Yep. Exacto. Chat, no voy a dedicarle mi vida a hablar de estos temas, güey. Ya di mi opinión, ya dije lo que opino y ya. Pero con las recientes acusaciones en contra de Uriel y por las mismas declaraciones por las cuales estamos haciendo este video, ya que a inicios de mayo del 2026, las chicas sacaron un video que actualmente cuenta con más de 96,000 vistas y varios canales le dieron repercusión a todo lo que contaron en conjunto. Late tuvo que salir en un stream donde admitió que probablemente debió haberse alejado antes de ciertas personas dentro del grupo, refiriéndose a Uriel, y pidiendo disculpas por no haber tomado más en serio señales que venían siendo sospechosas. Decirles que una gran disculpa por ayer haberme puesto como tan a la defensiva. Estos últimos días y estas últimas semanas en general, como que ha habido mucha gente como forzándome mucho a decir de que di esto, y haz esto, y haz esto otro, y haz esto otro. Y sentí que había dado explicaciones, pero después de verlo de ayer en Twitter, siento que no sé, siento que no se vale simplemente decir es que no ocurrió nada y yo no dije nada y yo no vi nada. O sea, yo voy a explicar mi punto de vista. Para empezar, el contexto de la gente que no lo sabe, ayer en Twitter no lo había visto porque vi que también salió pues que yo hablé con Rodney ayer de que ya me un post en Twitter que vi ayer en la noche en el que varias chicas exponían a Uriel de cosas horribles, güey, de cosas deleznables que también se me incluía en esto diciendo que yo era una persona que minimizaba muchas de estas cosas y que no hablaba de ello. Entonces pues aquí estoy para hablar de ello y para que la gente pues sepa mi punto de vista. Y a ver, para empezar quiero hablar de las cosas que se me mencionaron en este tweet. Lo primero que se me dice es que por qué yo seguía invitando al Uriel a jugar en mis streams. La verdad es que yo, después de toda la situación con Mau, de toda la funa gigante que hubo y así, me fui por mucho tiempo. Desaparecí, había sido demasiado estrés para mí, no quería
saber nada ya de internet en general, porque sentía que me había sobrepasado, sobre todo porque yo me había puesto solito en una situación como de que OneCoin y hay que estar aquí, de que afrontando todas las cosas que le tiran a cada uno de estos, y más bien lo que tuve que haber hecho es pues alejarme de todo, alejarme de estas personas desde el momento en el que vi cosas sospechosas y turbias. Yo con Uriel la verdad jamás pensaba jugar, simplemente era como esas veces que se divorcian tus papás y le dices al niño de que no, sí, ahí algún día jugaremos, sí, ahí ya nos veremos y no sé qué, pero realmente yo en ningún punto quería jugar con él, no me interesaba y no lo iba a hacer porque pues las cosas que él había hecho, la verdad sí se me hacían muy sospechosas, y hasta ayer que vi toda la historia de ambas partes, porque son varias personas las que lo vivieron, fue que dije definitivamente Y honestamente sus declaraciones se sintieron bastante diferente al resto que había dado, porque por primera vez dentro del círculo parecieran reconocer públicamente que las cosas llevaban mucho tiempo podridas. Mientras tanto, Publo también publicó su comunicado explicando por qué se había mantenido en silencio tanto tiempo. Ahí habló sobre su ansiedad, sobre la terapia, sobre el impacto psicológico que había dejado las polémicas anteriores y las relaciones destruidas con personas cercanas. Pero para algunos, la OneCoin simplemente estaba enfrentando las consecuencias de años normalizando conductas deplorables, mientras que todo se había convertido en una cacería pública imposible de controlar. Por su parte, Uriel respondió asegurando que existían procesos legales en curso y que prefería no hablar completamente del tema mientras estos continúen abiertos. También afirmó que varias de las conversaciones que estas chicas mostraron en sus videos y en sus hilos fundadores también estaban descontextualizadas y que eventualmente contaría la versión completa, su verdad, nuestra verdad, la de toda la OneCoin, maldita sea. Pero para este momento la percepción pública alrededor de él ya había cambiado completamente, porque por primera vez Uriel no podía defender su imagen con la excusa de ser el personaje de internet y empezó a verse como alguien completamente consumido por años de caos, excesos y decisiones que terminaron explotándole en la cara. Pero quizás lo peor de todo es que no parecía haber forma de regresar a como era antes, porque la OneCoin ya no era vista como el grupo divertido de internet, ahora era percibido como un símbolo de todo lo que estaba mal detrás de la creación de contenido. Y honestamente muchos sentían que el grupo estaba extremadamente podrido desde hace mucho tiempo atrás, inclusive antes de que esto saliera al público. El Uriel, ya como sabrán muchos de ustedes, hemos cortado toda relación con este individuo debido a las múltiples demandas que ha tenido. Es algo que afecta a nuestra imagen y que realmente nos gustaría que no se nos vuelva a relacionar con esta persona. Y que se sepa que nosotros no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y al final la historia de Uriel no es la única historia de un streamer polémico, también es la historia de toda una etapa de internet hispano, porque para entender cómo Uriel se convirtió en algo tan grande hay que entender el internet y sobre todo YouTube Latinoamérica, donde nació. Ese internet mucho más caótico, más desordenado, más ofensivo y mucho menos controlado que a día de hoy. La época de Loquendo, de los gameplays absurdos, los videos grabados en 120p, el humor edgy, los memes de la grasa y comunidades enteras construidas alrededor de referencias que probablemente a día de hoy nadie entendería. Y en medio de todo eso, Uriel encajó perfectamente, porque nunca intentó verse como un creador perfecto. No era el streamer más profesional, ni el más correcto, ni el más estable, ni mucho menos el más honesto. Y gran parte de todo eso seguía siendo precisamente el por qué se sentía tan real. Pues mientras muchos otros creadores aprendían a controlar su imagen frente a la cámara, Uriel parecía ser exactamente lo contrario, convertirse en un caos extremadamente beneficioso para la creación de contenido. Y durante años, internet permitió muchísimo esto, pero quizás el problema no fue que el personaje terminó consumiendo al creador. Quizás el problema simplemente fue que el creador ya era una persona retorcida desde antes y el dinero y la fama simplemente hicieron vernos quién era realmente.